Lo dijo en la primera hora. A ver, el presidente de la República envió a la Asamblea Nacional un cuarto proyecto de urgencia en materia económica. La Asamblea aprobó la primera reforma tributaria, luego la ley de competitividad energética. Está ahora mismo debatiendo una segunda reforma tributaria que es muy controversial por el tema del IVA. Y la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea abocó ayer conocimiento del proyecto de ley orgánica para el ahorro y la monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción. Este proyecto, que inicialmente tenía una recomendación de la Unidad de Técnica Legislativa de la Asamblea de que no se califique porque adolecía, según el informe, de problemas de unidad de materia. Finalmente le cambiaron el nombre y se adjuntó un documento del Ministerio de Economía y Finanzas en torno a este tema. Y dentro de esta iniciativa, que tiene 66 artículos, se plantean 7 reformas a 7 cuerpos normativos. Uno de esos cuerpos normativos es el que tiene que ver con la ley de contratación pública. Y queremos justamente entrar en materia para conocer detalles sobre por dónde se plantean los cambios en el ámbito de contratación pública, sobre lo cual también hay la necesidad de que se pueda controlar casos de corrupción. Nos acompaña Rosana Sierra a esta hora de la mañana. Ella es la subdirectora del Servicio de Contratación Pública, Sercop. ¿Cómo le va, Rosana? Bienvenida, qué gusto. Muy bien, muchísimas gracias por este espacio. Gracias, Fabricio. Y efectivamente, pues estamos aquí para responder todas las dudas que tengan sobre la propuesta que está haciendo nuestro señor presidente de ley. Justamente estas reformas que han sido planteadas a la ley de contratación pública son varias reformas al COIP, a la ley de extinción de dominio y también a la ley de contratación pública. Aquí está el capítulo correspondiente que tiene que ver con estas reformas. Está en el capítulo 3, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, a partir del artículo 46. ¿En qué consisten estas reformas que se plantea la Ley de Contratación Pública, subdirectora? Bueno, efectivamente, la ley en general busca, entre sus objetivos, lo que es la transparencia, la lucha contra la corrupción y evitar, obviamente, el blanqueo de activos. Justamente en función de esto, las reformas que se plantearon a estos cuerpos normativos, incluida la del Servicio Nacional de Contratación Pública, están ligadas a que se transparente el tema de los procesos de contratación. Pero de igual manera, también estamos buscando un ahorro en la optimización de recursos, es decir, mejorar los procesos de contratación con el fin de que al momento de tener procesos más ágiles, procesos más dinámicos, procesos más cortos, se pueda evitar que se den procesos que efectivamente tengan mayor cantidad de consumo de recursos públicos. Estamos hablando también de algunas estrategias, por ejemplo, desde el lado de transparencia, el tema de establecer estas comisiones participativas donde podemos, desde el lado de las personas naturales y jurídicas, que sean partícipes en los procesos de contratación conjuntamente con el Sercop, para que puedan ellos también darnos sus recomendaciones, generar denuncias directas, organismos participativos directos, y de esa forma pues que también la ciudadanía pueda estar totalmente conectada con el gobierno en denunciar cuando existen hechos de corrupción. Estamos hablando de que en el año pues se realizan, tenemos más de 3.000 entidades contratantes, estamos hablando de más de 6.000 millones de dólares en recursos ejecutados en procesos de contratación. Entonces, obviamente, el apoyo de la ciudadanía es importante para nosotros en estos temas. De igual manera, también estamos tocando mucho la relación que vamos a trabajar con la UAFE, en el sentido de poder estar atrás de que todos los procesos de contratación que ejecuten las entidades contratantes puedan tener la respectiva verificación por parte de la UAFE, de saber que los recursos y los proveedores pues los están utilizando de la manera adecuada. Y vamos a entrar en materia, ¿no? Nos ha hablado de transparentar los procesos. En la primera parte de la reforma dice, inclúyase como objetivo del Sistema Nacional de Contratación Pública la prevención del lavado de activos, lucha contra la corrupción, el blanqueo de capitales, los delitos asociados a la criminalidad y el fortalecimiento institucional para promover la estabilidad y la confianza en el sistema financiero, fortaleciendo la transparencia y la integridad del sistema y creando un ambiente propicio para el crecimiento económico sostenible. A ver, dice la prevención del lavado de activos. Yo le pregunto a usted si hay algún tipo de presunción o evidencia de que en el sistema de contratación pública se pudo haber en algún momento incurrido en casos de lavado de activos, subdirectora. Bueno, realmente creo que
durante todos los años ha sido conocimiento público que en muchas ocasiones han habido presunciones de procesos que no se han dado de manera adecuada o que los proveedores que han participado realmente no han sido proveedores que han tenido un buen respaldo en los recursos que ellos realmente han utilizado para estos procesos. Entonces, creo que ya es evidente muchísimos procesos de contratación que han terminado en temas de delitos contra la administración pública, peculado, cohecho. Entonces, efectivamente, la idea es que estas malas prácticas que en algún momento fueron evidentes públicamente, nosotros podamos transparentar todos estos procesos con la finalidad de que no vuelvan a ocurrir. Pero ¿cómo, por ejemplo, se va a analizar, según esta reforma, el perfil de los contratistas para saber, por ejemplo, el origen de su empresa, el origen de los recursos que tiene la empresa y saber que esos recursos son lícitos y no una forma de lavar dineros mal habidos? Bueno, justamente este proyecto de reforma habla de algunos actores gubernamentales. Estamos entre esos el CERCOP, estamos la Procuraduría, efectivamente está la Fiscalía y está también la UAFE. Entonces, la UAFE es con quienes nosotros vamos a trabajar para que estos procesos que se están dando, pues ellos puedan hacer el análisis correspondiente, ¿no? Quienes tienen la competencia como tal y la atribución para poder realizar todo este análisis van a ser ellos. Y nosotros de manera mensual, según lo que efectivamente plantea esta reforma de ley, vamos a remitir a la UAFE todos los procesos que se encuentren en estado de adjudicados para que ellos, previo a que se siga continuando algún proceso y de pronto exista alguna alerta, nos puedan alertar y nosotros, con la atribución que ya tenemos desde un organismo de supervisión de procesos, podamos, de ser el caso, suspender algún proceso para poder analizar tanto al oferente como al procedimiento como tal. Pero me está diciendo de los ya adjudicados, ¿lo lógico no debería hacer estos controles antes de la adjudicación? Realmente los controles como CERCOP los hacemos en todas las etapas, pero al momento de la adjudicación es cuando ya se genera una obligación como tal. Entonces ya con la obligación nosotros ya estamos en la posibilidad de remitirle a la UAFE, porque recuerde que antes de la adjudicación tenemos una lista de oferentes que todavía no sabemos si van a ser los ganadores. Entonces cuando ya existe la persona con la cual efectivamente se va a trabajar con recursos del Estado, es esta persona natural o jurídica o proveedor quien realmente va a entrar en el análisis de la UAFE. De igual manera, no solo lo dejamos al tema de proveedores, también se propone en esta ley que tanto servidores públicos, inclusive el CERCOP, sean motivo de análisis, para que efectivamente, internamente, tampoco llegue a haber alguna mala práctica que se pueda alertar por parte de la unidad de análisis financieros que es la UAFE. Es decir, la UAFE es la que va a tener, digamos, la sartén por el mango. La UAFE podría detectar algún tipo de irregularidad e inmediatamente alerta al CERCOP y el CERCOP podría echar abajo ese proceso de contratación. Sí. De igual manera, el CERCOP también tiene la atribución de suspender procesos cuando existan denuncias. Pero en este caso, ya con la UAFE vamos a hacer un trabajo macro para determinar a nivel global todas las adjudicaciones y que no se nos pase algún tema que de pronto alguien no haya denunciado o no se haya podido establecer una alerta, sino que directamente, ya desde un análisis mucho más detallado, nos puedan decir, aquí hay una alerta de origen ilícito de recursos. ¿Cómo minimizar, por ejemplo, espacios sobre los cuales se considera son más vulnerables a posibles casos de corrupción? ¿El régimen especial o los contratos de emergencia, subdirectora? ¿Qué tienen ustedes en el derrotero en CERCOP sobre esto y con base en este proyecto de ley que se ha presentado? Efectivamente, sobre los contratos de emergencia también estamos estableciendo plazos más cortos, más definidos. ¿Qué es lo que pasaba muchísimo en el tema de los contratos de emergencia? Pues eran contratos que efectivamente tenían una finalidad específica para un momento determinado, imprevisible, y se alargaban con el tiempo. Nosotros lo que hemos detectado justamente es que tenemos que establecer plazos más cortos para que se determinen justamente para una emergencia como tal y ya no se lo utilicen para prácticas que no eran emergencias determinadas con una declaratoria justificada y motivada. Por ejemplo, ¿puede mencionar algún caso? Realmente un caso como tal no lo tenemos ahora en este preciso momento, pero hemos visualizado que han habido muchísimos procesos que han estado en Contraloría y han estado obviamente ya para revisión de organismos de control que no han sido realmente emergencias reales. No se justificaba. No se justificaba. Pero lo pusieron como emergencia. Claro, estamos hablando de casos fortuitos o fuerza mayor, de desastres naturales, de temas imprevisibles. No de situaciones en las cuales se puedan planificar debidamente y tal vez no fueron planificadas en la debida forma en su momento por las entidades que realizaron estos procesos. ¿Qué pasa con el régimen especial?
Nosotros como régimen especial ya hemos venido trabajando, incluso internamente desde CERCOP. En el tema de régimen estamos estableciendo el tema de mejorar en los procesos también vinculados a la lucha contra la corrupción y a la lucha que está haciendo nuestras Fuerzas Armadas en el sentido de establecer mejores regímenes en los casos de las Fuerzas Armadas. Estamos abriéndole a ellos y estamos trabajando también en un reglamento posterior ya concatenada con la ley para también mejorar en esos casos, pues que los regímenes sean utilizados directamente en las cuestiones específicas con las cuales fueron creados, en temas de comunicación o en temas más abiertos, pues también se está pidiendo, y ya con los organismos de control y con el subsistema de control que estamos ya trabajando, estamos también pidiendo pues que todos los organismos puedan estar analizando que los regímenes se den de la mejor manera. Para el resto, se aplicaría, por ejemplo, el tema de subastas. Ese no sé si es el mecanismo más adecuado para adjudicar a un oferente un contrato por parte del Estado. Realmente tenemos una serie de mecanismos, ¿no?, que también están determinados en función de los montos de contratación. Pero ¿cuál es el más seguro, el más confiable, subdirectora? Si se utilizan de la manera adecuada, todos los mecanismos son confiables. Lo que buscamos también es el dinamismo en los procesos. Estamos mejorando también los catálogos electrónicos. Los catálogos también son una forma de que nosotros podemos acceder de manera más ágil. Lo que se busca, más que sea un proceso el más ágil o no, es en el sentido de transparentar más los procesos. Cuando tienen más transparencia, todos podemos ser observadores de que el proceso se está dando de manera adecuada. No existe un proceso malo o un proceso bueno. Existe un proceso que, manejándolo de la manera adecuada, optimiza recursos, ejecuta obras, ejecuta servicios y obviamente pues en bien del país. Esta práctica que también suele ocurrir en el sistema de contratación pública, que es la de la invitación directa a un oferente, ¿esa práctica no se presta eventualmente para unas posibles inquietudes asociadas a la corrupción? La invitación directa a un oferente tiene determinaciones específicas. No en todos los procesos nosotros podemos hacer una contratación directa. Existen procesos determinados, muy específicos, en montos bajos. No estamos hablando de recursos grandes ni de montos obviamente exacerbados. Porque a mayor cantidad de recursos, mayor directrices, normativas y reglamentos tiene ese proceso. Por ejemplo, eso operaría para la ínfima cuantía, por mencionar un ejemplo. Claro, pero las ínfimas cuantías son procesos muy determinados y estamos incluso trabajando para que muchísimos de estos bienes y servicios que se dan por ínfimas cuantías los podamos ir catalogando y de esa forma ya exista menos directamente relación entre el proveedor y las entidades contratantes. ¿Eso se puede garantizar, que haya una menor relación entre el proveedor y los contratantes para minimizar esas posibilidades de actos de corrupción? Por supuesto. Justamente como CERCOP estamos trabajando en disminuir esa brecha y esa relación que existe y más bien en esos casos pues tratar de que el mismo sistema sea quien de manera mediante inteligencia artificial determine los proveedores, escoja las mejores condiciones y de esa manera pues se limite una mala práctica que podría suceder. Aquí tengo un par de interacciones de nuestra audiencia conversando con la subdirectora del CERCOP. Acá, por ejemplo, nos dice uno de nuestros oyentes, don Ramiro Patricio Barros, dice: debería incluirse precios referenciales y disminuir los costos indirectos de las instituciones públicas, gobiernos locales, empresas públicas. Allí se elimina la corrupción y se tiene dinero para más obras. ¿Qué opina usted sobre este comentario? Bueno, realmente, conforme a los años, sí se ha venido trabajando en mejores precios referenciales. Justamente ahora, pues, lo que se pide ya no es abierto el estudio de mercado, sino que existen condiciones determinadas para establecer el precio referencial en función del estudio de mercado. Hablamos de entidades contratantes que han tenido una contratación similar de eso. Hablamos de que se tiene que establecer ciertas condiciones para determinar el precio. Entonces, sí, se sigue trabajando, estamos trabajando en una reforma que obviamente va a mejorar también el tema del estudio de mercado. Sin embargo, es importante determinar que nosotros como CERCOP también estamos haciendo supervisión, estamos de 300 procesos de contratación mensuales, que efectivamente si tienen alguna de estas observaciones, pues entran a un proceso de análisis legal y técnico por parte del equipo de CERCOP. ¿Cuánto tiempo más o menos toma ese análisis que usted señala? Estamos hablando de aproximadamente unos 10 días, que es lo que establece el plazo de ley. Sin embargo, tenemos una gran cantidad de demandas de parte de muchos oferentes y de la sociedad mismo
que pide la supervisión de ciertos procesos y nosotros estamos siempre abiertos a poder analizarlos. Ahora, hablando de agilidad de los procesos, aquí tengo otro mensaje que me escribe el oyente Concepción Chávez. Dice, yo pertenezco a la economía popular y solidaria y estoy catalogada. Estamos solicitando nos cataloguen en un producto de catering hospitalario y ya van 2 años y no se ha logrado avanzar en eso. Tomo esta referencia porque habla de 2 años. ¿No es demasiado tiempo para tomar una decisión sobre este pedido? Los procesos de catálogo relacionados a la economía popular y solidaria se los trabaja directamente con el Instituto de Economía Popular y Solidaria. Ahí no tiene nada que ver el CERCOP, ¿o sí? No. Efectivamente trabajamos de manera conjunta. Ya. Sin embargo, cada proceso tiene una serie de estudios previos, tiene una serie de estudios de mercado, estudios técnicos para determinar. Hemos evidenciado, obviamente desde nuestra actual administración, que se han dado muchos estudios que no se han continuado. Estamos justamente ya teniendo reuniones, vamos a tener ya la siguiente semana la reunión con el Instituto de Economía Popular Solidaria para poder levantar todos los procesos que muchísimos de estos usuarios, como la persona que justamente le hace la consulta, pues tienen esta misma queja, de que no se están catalogando, que se han quedado muchísimos estancados y que la idea aquí es un poquito avanzar para poder empezar a catalogar a muchos más MIPYMES y pymes de la economía popular y solidaria. ¿Cómo encontró usted el CERCOP? ¿Ustedes cómo encontraron el CERCOP con el inicio del gobierno del presidente Daniel Noboa? Bueno, encontramos que realmente existen algunos procesos que definitivamente se tienen que mejorar a nivel técnico, a nivel tecnológico y también con una gran cantidad de procesos por supervisar. Vemos evidente que existe al día de hoy una gran carga laboral en el sentido de, como ya decía, muchísimas denuncias, muchísimas supervisiones que se piden de procesos, y lo cual nos dio esta alerta justamente de que era necesario mejorar procesos, hacer reformas legislativas ligadas a que la transparencia de la posibilidad de que las personas directamente ya puedan tener más acceso a hacer sus propios análisis de los procesos de contratación. ¿Está previsto para este año, dentro de la planificación, hacer, por ejemplo, una nueva subasta inversa de medicamentos? Nosotros estamos trabajando justamente en un proyecto en los temas de bienes estratégicos del sector salud. Tuvimos ya una primera reunión con el Ministerio de Salud y con el MIPRO. Estamos ya justamente coordinando una segunda reunión entre esta semana y la siguiente. Y la idea es seguir realizando la catalogación de los procesos relacionados a toda la red del sistema de salud pública. ¿Esto cuánto tiempo más o menos podría tomar? Estamos hablando de un proceso de catalogación de alrededor de 6 meses. Obviamente no estamos definiendo que al plazo de 6 meses, sino que vamos obviamente por cada producto estableciendo estudios, comisiones técnicas que son determinadas por ley, y una vez que se aprueban, pues ya se van estableciendo. Ya tenemos 19 convenios marcos sobre medicamentos que ya vamos a suscribir y estamos justamente ya avanzando en tiempo récord, a sabiendas de que tenemos pues un tiempo un poco más corto para que todo se pueda este año ya tener catalogado y de esa manera mejorar, dinamizar y transparentar los procesos de contratación pública relacionados al sistema de salud. El sector salud es, digamos, en el contexto de lo que estamos conversando, lucha contra la corrupción, etcétera, puede ser muy vulnerable a posibles casos de corrupción. Efectivamente, creo que para nosotros es evidente a nivel público que en su momento pues el sector salud fue vulnerable en estos temas. Y sobre todo, pues al final del día afecta a los usuarios del sistema de salud, a los pacientes. Entonces, para nosotros ha sido bastante importante y consideramos vital que los procesos relacionados al sector salud sean los procesos más dinámicos, los más transparentes y los que menos intermediación entre el proveedor y las entidades tengan, para evitar estas prácticas que ya en algún momento pues fueron de conocimiento público. ¿Hay alguna directriz en CERCOP respecto de ajustar el gasto público? Como CERCOP nosotros tenemos la competencia de determinación para regular los procesos de contratación. Ya un tema de ajuste de recursos públicos pues estará más bien determinada bajo las directrices del órgano rector, que es el Ministerio de Finanzas. Correcto. Ahora, lo que se viene ahora mismo, o dentro de lo que se viene, ¿cómo se está trabajando con el sector de la economía popular y solidaria a propósito de la inquietud que planteó? Usted me ha dicho, ahí el Instituto de Economía Popular y Solidaria tiene un actor clave, pero para procesos de compras públicas también hay, digamos, disposiciones que buscan privilegiar a ese sector. ¿Cómo se lo está haciendo? ¿Cómo se lo va a hacer, subdirectora? Por un lado, bueno, estamos trabajando, como ya decíamos, con el Instituto de la Economía Popular y Solidaria.
justamente para levantar y priorizar los sectores que han sido más afectados en su momento. Estamos trabajando ya con sectores textiles, estamos capacitando y también estamos trabajando justamente en mejorar los procesos internos de la normativa relacionadas a priorizar y beneficiar a esta área, ¿no?, productiva que, como bien dice la ley y el reglamento, pues tienen que tener una prioridad en función, obviamente, de poder darles el apoyo que establece tanto la Constitución como la ley en estos casos. Entonces, posterior a la reforma de ley, pues estamos trabajando ya en el reglamento y en las normas técnicas secundarias para poder ya socializar con ellos todos los beneficios y los apoyos que se le van a dar en temas de catálogo. Acá me piden que le pregunte si hay alguna directriz para ajustar gastos, por ejemplo, en las empresas públicas, procesos de capacitación o adquisición de bienes. Nosotros como tal establecemos las directrices en cómo mejorar los procesos. Cuando mejoras los procesos, cuando catalogas los procesos, obviamente tienes precios más determinados. Ya no tienes esa apertura a cualquier precio. Entonces, de ese lado, nosotros como CERCOP estamos optimizando los recursos. Estamos definiendo justamente mejores estudios de mercado, como ya lo hablábamos. Estábamos definiendo procesos que se limiten más a catálogo. Ya se han venido ingresando muchos bienes, ítems y servicios en catálogo, y de esa manera ya directamente el catálogo arroja el precio como tal. Entonces, un poco limitamos a que la entidad contratante pues determine un precio que pueda ser mayor al que justamente está ajustado al precio del mercado de algún bien o servicio. Pero ustedes, por ejemplo, no le pueden decir a la institución pública, no puedes contratar esto, sino esto. Eso no puede hacer el CERCOP. El CERCOP como tal establece las normas técnicas. De ahí, obviamente, ya la ley determina cuál va a ser la forma como se contrate. Pero cada entidad contratante tiene su objeto, tiene su fin, y obviamente en función de eso elabora su plan anual de contratación. Que eso es lo que nosotros como CERCOP tampoco no entramos a regular, sino que ya entra a regular pues los organismos de control de ser necesario. Finalmente, subdirectora, una vez que he enviado el proyecto de ley a la Asamblea Nacional, ¿el CERCOP podría generar aportes adicionales sobre el texto inicialmente presentado por el Ejecutivo? Nosotros realmente tenemos la capacidad de poder presentarlo, sin embargo consideramos que el proyecto actual se ajusta justamente a lo que se está buscando como gobierno, ¿no? A la transparencia, a la lucha contra la corrupción y a la optimización de recursos. Consideramos también que ya desde el lado del reglamento que se viene trabajando los aspectos más técnicos y las normas secundarias, nosotros como CERCOP obviamente vamos a mejorar también muchísimos procesos. Entonces, más bien desde ese lado, pues ya vamos a ver en su momento de que este reglamento pues también nos va a dar la seguridad para muchos proveedores y entidades contratantes de tener procesos más ágiles y más transparentes. Correcto. Roxana, gracias por el tiempo y por la gentileza. Muchísimas muy amable. Gracias. A Roxana Sierra, subdirectora de CERCOP, el Servicio Nacional de Contratación Pública, sustentando justamente el cuarto proyecto de urgencia en materia económica que ha sido presentado por el presidente de la República a la Asamblea. Es el proyecto de ley orgánica para el ahorro y la monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción. Ahí hay todo un capítulo que implica reformas a la ley de contratación pública dentro de los 66 artículos que plantean cambios, modificaciones en 7 cuerpos normativos, entre ellos la ley de contratación pública y la necesidad, nos ha dicho nuestra invitada, de ir fortaleciendo este trabajo de lucha contra la corrupción, prevención de la lavado de activos y minimizar los casos de corrupción en los procesos de contratación pública. Gracias a nuestra invitada, 8:28 en la primera hora. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.